Bienvenidos una vez más a esto que es Barajeándolas. A mi derecha, Ponchiva Espartano 2.0. ¿Qué hay? A mi siniestra, Grey. Yo soy Manolo. ¿Y qué les parece si hoy hablamos de El primer desgraciado? Hemos hablado de asesinos seriales. ¿El primer ¿Caín? asesino serial? Casi. Exacto. Es que ese no fue serial, nada más mató uno y ya no se supo de más. ¿Quién sabe? Por eso no se sabe. En aquellos talleres eran unos todos locuchones. Había de todo: violaciones, asesinatos, robo. Pero acuérdate que, por ejemplo, lo hemos dicho, inclusive por eso asesinos como Goyo o como Higinio no fueron considerados asesinos seriales, porque no tuvieron una serie de asesinatos, por decirlo así, comprobados. Exacto. Y a él solo se le puede comprobar uno. Pero aquí, pues les voy a presentar al menos al primero documentado. Y estamos hablando del francés Gilles de Rais, que estuvo con Juana de Arco. No es un nombre muy francés, que digamos. Pero bueno. ¿Querías a alguien como Pierre? Sí. Mira, por ahí va a aparecer un François. Pero bueno. Hemos hablado de asesinos seriales, pero no hemos hablado en general de qué tantas características puedan tener. De hecho, sí. ¿Sí? ¿Asesinar? La triada barajeándolas, ahí está. Infancia dura, no padre, maltrato animal desde la niñez, ausencia de la madre. Es que precisamente Fueron 4, no triada. ¿Eh? Tu triada se convirtió en 4. Es que unas desglosan otras. Pero te estaba tratando de dar todas. es que precisamente algo que varios estudios han encontrado son algunas características específicas de todas estas personas que han sido asesinos. Entre ellas, pues destaca que tienden a ser bastante violentos desde niños, una necesidad de poder y control. La gran mayoría hemos visto que tienen esa Los necesidad. anticipas siempre lo estás marcando, que un asesino es un asesino de control y que cuando pierde el control pierde la estabilidad y es cuando comete errores precisamente. Exacto. Entonces, sí lo hemos estado mencionando, no digas mentiras. No todo. Pero bueno, también, bueno, eso ya lo hemos notado también, hay una falta de empatía. Volvemos a lo mismo, pero bueno, síguele. Algunos pues llegan a presentar unos patrones específicos de comportamiento, que igual lo hemos visto con todos sus modus operandi, que en la gran mayoría se repiten. Cuando te refieres a patrones específicos de comportamiento, ¿te refieres a una forma de matar, de desvivir? Así es. Yo más bien En general de comportamiento, porque pueden tener ciertas personalidades específicas en el sentido de que les gusta que las cosas se hagan de una manera y sus asesinatos los cometen en un orden específico. Por ejemplo, John Wayne Gacy, que era de, ok, primero los llevo, los convenzo, estoy con ellos, los asesino, hago esto, hago aquello. Siempre tienen una forma de ir siguiendo sus asesinatos. En realidad hemos hablado de muy poquitos que no han hecho lo mismo en sus asesinatos, sino que han casi siempre hecho lo mismo. Pero más eso bien sería una rutina. Más bien es eso, ¿no? Que no me acuerdo quién, más bien Dahmer creo que bebía, los emborrachaba y al departamento. Y ahí sí, continúa lo mismo. Exacto, Creo que lo mismo. Higinio era de que siempre con las sexoservidoras y acuchilladas. No, balazos. ¿A balas? Bueno. Ujú. Porque incluso acuérdate que guardaron su primer arma homicida. Y el otro, El no que me era acuerdo, de no me- acuchillazos, el que sí tenía ese patrón que tú Fue el mencionas, chalequero, ¿no? fue el chalequero. Ah, ya. Ese era de sexoservidoras Ah. y andaba siempre con su cuchillo porque él era zapatero. Ujú. Y siempre la misma rutina. Ah, Y no me acuerdo cómo me dijiste de los primeros, que era, pues se va a pasear en su Kemper. carrito, ajá. subía a una colegiala y El del bochito Yes. marrón. hacía sus... No, el del bochito Fechorías. era Bondi. Ah, Y siempre pues repetían ese mismo patrón, ¿no? Con Sí. casi todas sus víctimas. Exacto, es algo que se suele repetir. Y
esa ya sí la habíamos mencionado bastante, que tienen una personalidad muy manipuladora, suelen ser muy carismáticos y pueden convencer a las personas muy fácil, pues, de que sigan sus órdenes. Aunque no son muy inteligentes, pero saben manipular. Exacto. Y pues todas estas características pues se pueden ir viendo modificadas por diferentes cosas, como pueden ser desde trastornos genéticos, lesiones cerebrales. Ha habido reportes de varios asesinos que en su infancia sufrieron golpes en la cabeza. A la Goku, ¿no? Nada más que será malo. Fue al revés. Exacto. Desequilibrios químicos. Mi deformidad puede hacer del taquito a la lengua. También, pues bueno, ya lo hemos hablado, pues suelen presentar psicopatías, sociopatías, esquizofrénicos, pueden tener ciertas tendencias demasiado fanáticas hacia la religión y pues violentos desde niños, ya sea con tus congéneres humanos o con animales. Pero también lo hemos mencionado y es bueno aclarar esto, que a pesar de que puedan tener todos esos trastornos y enfermedades, hemos visto que hay un patrón de comportamiento con dolo, lo cual demuestra que es consciente de todo lo que está haciendo y ocasionando. Por lo tanto, no se le puede echar la culpa a este patrón, a este trastorno o a esta enfermedad por las acciones que están cometiendo. Porque muchas veces yo he visto que tratan de excusar diciendo que están enfermos. O sea, sí tienen una enfermedad a lo mejor, pero no los exime porque se ha demostrado y lo hemos visto aquí, se comprueba que no tienen ni una sola gota de arrepentimiento de lo que han hecho. No, en realidad no hemos hablado de ninguno que se haya arrepentido nunca. Pero bueno. Bueno, sí se arrepienten, pero no hemos visto ninguno que realmente se vea arrepentido por lo que hizo. Es como cuando te vas a confesar. Si te arrepientes de verdad, ya no lo vuelves a hacer, pero no, ahí vas otra vez y otra vez a confesarte. Y aquí estos pues por algo son seriales, ¿verdad? Pero bueno, estas son algunas características nada más que pues ya hemos ido hablando algo de ellas durante todos estos asesinos que hemos hablado. Así que entremos de lleno con Giles. Él pues fue un primer hijo del matrimonio de su padre, Guy de Laval y Marie de Crown. Él nació en 1405. O sea, nos vamos muy atrás. Pero de niño murieron sus padres y se fue a vivir con su abuelo, John de Crown. El problema es que John era rico, era alguien de poder, y toda esa egocentrismo y nepotismo y pues de yo puedo hacer lo que yo quiera porque tengo dinero, se lo transmitió a Gil. Así que pues el abuelo desde siempre le enseñó que pues con poder podía hacer lo que quisiera. Y adivino, le regaló un arma en su cumpleaños. Estamos hablando de los 1400, tenían que saber Dispara. Todavía no había, bueno sí había pólvora, pero no había llegado todavía a Europa. Ah, que es en Francia. Sí, o sea, para esta época ya se producía la pólvora en China, en Japón. Ya había, porque había pues fuegos artificiales. Todavía no se ocupaba tanto en el sentido Pero el bélico. que la empezó a usar en armas fue Estados Unidos, ¿no? Porque hasta donde yo recuerdo los chinos no lo usaban en armamento, solamente lo usaban en sus pirotecnias. Sí se empezó a ocupar, pero fue... Aquí a América llegó por Europa. Recordemos que cuando fue la conquista de... Fueron los españoles los que nos trajeron la pólvora. Ajá. Y ya traían ellos armas de pólvora. Pero a México, a Estados Unidos no llegaron los españoles. Llegaron los ingleses. Pero Inglaterra, pues, no es Europa a final de cuentas. La cosa es que algo que dijo que quería John de Gibbs es que fuera alguien bueno para los negocios, alguien bueno para la política. Pero era un inútil. De acuerdo a lo que él decía. Pues el dinero lo puede todo, pues cómo no. Más que nada porque para estar dentro de la política, en aquella época, tenías que ser muy habilidoso y ser muy bueno con conspiraciones y todo eso. A Gil no le importaba eso. Gil era muy violento, de hecho. Desde niño pues empezó a desarrollar una personalidad agresiva. Al grado de que... Es lo que pasa cuando le dan todo lo que quieren a los niños pequeños. ¿Quién crees que fue el primero en usar la pólvora como arma? ¿Quién?
fue un monje alemán. Alemanes. Bertolt Schwarz. Ok. El primero que la empleó para impulsar un proyectil a principios del siglo VII. Ok. Pero bueno. Y los primeros en fabricarla fueron los de Inglaterra en el 34, seguidos de Alemania en el 40. Ok. Dato barajeándolas. Pero bueno, obviamente todo esto pues provocó que a una edad muy temprana, alrededor de los 12, 14 años, hicieran a Jill escudero. Y pues fue donde empezó a aprender a usar armas, específicamente pues espadas, lanzas, arcos, que era lo que había en aquella época. Y por esta época él fue, como les decía, nombrado escudero de Juan V, duque de Bretaña. Pero hubo una pequeña situación, y es que durante esta época estaba en pleno apogeo la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Algo que le ayudó mucho a subir a Gil en cuanto a puestos dentro del ejército fue que aún como escudero él solía ser muy aguerrido. Entonces siempre estaba pues al frente de las líneas. Y conforme pues iba peleando y todo, pues le fueron dando ascensos. Al grado de que cuando ya tenía su propio escuadrón, él era de los pocos líderes militares en esta época que no era como hemos visto a veces en las películas, que el rey está hasta atrás dando las órdenes. No, él estaba enfrente junto con sus caballeros peleando. Pues, obviamente no había caballero que no lo siguiera, porque pues obviamente, ¿no? Si mi líder está allá, pues voy para allá yo también. Y estamos hablando de que tenía alrededor de 17 años cuando ya estaba matando. Ok, era la guerra. No era como que pues era tan... O sea, sí era con una intención, pero pues era causado por esta guerra, ¿no? No es como que fuera... Causado por el gobierno. En cierto modo sí. La verdad fue un desmadre toda esta guerra. La cosa es que por esta época, siendo más específicos, en 1420, a su edad de 15 años, raptó a la que se convertiría en su esposa. Eso lo creo, para la época era lo normal. Sí. Te la robabas. Sí, pero resulta que era su prima. Salió norteño. Llegó muy rápido a México. Sí. En 1420 raptó a su prima Catherine de Tours. ¿De Juan? Bueno, de Tours, no sé. ¿De Juan? No sé hablar francés. Él sí sabe. Dile que te lo lea. La cosa es que al principio la familia como que no lo tomaba bien. Pero cuando vieron que Gil estaba empezando a subir en el ejército, dijeron, está bien, dejémoslos. Y el 30 de noviembre de 1420 se casaron. Claro. Y... Una carnita asada, negro. Y un pequeño dato curioso de esta parte, la suegra de Gil, en ese momento, cuando él se casó, era viuda. Al poco tiempo ella se casó. Y Giles y su jefe Juan V, su abuelo, la secuestraron hasta que les cedió los castillos que ella tenía. Dato curioso. Pero bueno, en aquella época pues era muy común que pues buscaran tener descendientes, específicamente varones. Pero pues como Gil se la pasaba en la pelea por que estaba la guerra de los 100 años, solo pudo tener una hija que nació entre 1433 y 1434, no hay una fecha exacta, pero fue hija. Un poquito antes de esto, en el año de 1429, conoció a la que fue su mejor amiga, Juana de Arco. Que Juana pues era una niña, tendría alrededor de 17, 19 años cuando pasó todo este desmadre. Y por alguna razón que nunca termino de entender, el líder militar de aquella época de Francia, que se hacía llamar el Delfín, no sé por qué. Era lo último que veías. El del... Él, pues como Juana decía que hablaba con Dios, pues dijo, ¿por qué no? Sí, vamos a darle un ejército. Y
lo curioso es que yo creo que también fue en parte como para decir, ya, si en verdad habla con Dios, pues va a poder hacer lo que ella quiere. Si no, se va a morir y listo. Ganar, ganar. Ganar, ajá, y terminó ¿cómo se llamaba? Quemada, ¿En la hoguera? En la hoguera. Pero todavía no llegamos a eso. Porque lo que hizo el delfín, llamado Carlos VII, dijo, ok, te doy este ejército, donde, por cierto, iba Gil, y se me van a liberar Orleans, que llevaba meses asediado por los ingleses. Y en un giro completamente loco, lo liberaron. En 8 días. Pero hay registros que dicen que no fue porque Juana fuera una gran militar. No, no sabía nada de la guerra. Iba con Dios. Más bien, el hecho de no saber nada de la guerra hizo que no pudieran predecir los siguientes movimientos que ella tenía. Por lo cual no supieron hacer nada los ingleses y terminaron perdiendo por eso. Así que solo por eso liberó Orleans. Y Gil pues, se hizo un gran seguidor de ella. La cosa es que pues siguieron pues combatiendo en varias peleas, específicamente las más grandes victorias de Gil fueron la batalla de Jargeau y de Patay. ¿Yogur? Jargeau. Yogur. Caduca. La cosa es que a los 25 años de Gil, el delfín, pues después de tantas victorias que habían tenido, lo nombró mariscal de Francia, que era uno de los rangos militares más altos en aquella época. O sea, fue alguien que pues sí estaba, teniendo bastante. El problema fue que en una de esas que pues tuvieron que separarse, los borgoñones, que así se llamaban, de esta agrupación, que eran franceses, pero que estaban del lado de los ingleses, capturaron a Juana de Arco y la acusaron de herejía, como ya sabemos. Y pues cuando se enteró Gil, partió para liberarla. El problema es que estaba a 25 kilómetros. Y si bien ahorita 25 kilómetros, pues dentro de lo que cabe, no es mucho gracias a todos los avances tecnológicos que tenemos, en aquella época era un chingo. Así que, aun cuando Gil tomó su ejército para intentar liberar a Juana, pues ya sabemos cómo terminó Juana. Al rojo vivo. Sí. De hecho, se dice que los borgoñones aceleraron el proceso. Porque sí se supone que le iban a juzgar. Pero cuando se escucharon que Gil iba en camino a liberarla, dijeron, no, vamos a acelerar el juicio y vamos a quemarla. Culpable. La quemaron el 31 de mayo de 1431. A la edad de 19 años. Juana tenía 19 años cuando la quemaron. Gil le pegó mucho. La verdad es que hay algunos que dicen que estaba en cierto modo enamorado de Juana. Hay otros que dicen que pues nada más era su gran amiga y confidente. Nunca lo sabremos. No. Ya va menos. Ya menos. Exacto. La cosa es que pues siguió todavía él pues peleando durante la guerra hasta que la última guerra de la batalla de la guerra de los 100 años que él participó fue la batalla de Alaguay. Después de eso pues él empezó a manejar pues todas las propiedades que tenía, pero era bastante malo, no por otra cosa sino porque despilfarraba todo el dinero que tenía. Se dice que en Orleans lo querían mucho porque pues había sido uno de los libertadores, entonces ocasionalmente iba y le gustaba sobre las artes, principalmente la música y el teatro, y en alguna ocasión hizo obras de teatro que era la misma que estuvieron presentando 2 meses continuos. El problema es que todos los trajes que se utilizaban no los usaban más de 2 veces. O sea, continuamente los estaban volviendo a hacer y hacer y nuevo. Y los demás los tiraban, los quemaban. O sea, ¿cuánto dinero gastaba ahí? Y en cierto modo también dicen que él era muy dadivoso con los que se acercaban a él.
que sí les daba pues moneditos, que sí los procuraba pues a toda la gente que estaba cerca de él. Pero al mismo tiempo pues se empezó a ver como que sí le había afectado bastante que pues su amiga Juana había fallecido. Como les dije, pues despilfarró dinero y se dice que en 1437 vendió 2 de esos castillos de su propiedad por 100,000 escudos. De su propiedad. Por 100,000 escudos. No se sabe exactamente al 100% cuál era la equivalencia porque un escudo era equivalente a 16 reales y 16 reales eran equivalentes a 4 por no sé qué. Es un desmadre. La cosa es que me puse a investigar a fecha de hoy esos 100,000 escudos, ¿cuánto eran? ¿Cuánto debería de ser a la moneda de hoy? €1. No. Ha subido de precio, ¿no? De hecho, como tal ha Y subido de como precio. son antigüedades, valen más. Es que es precisamente por eso, son antigüedades y eran monedas de plata. Pero en aquel entonces, a ver. Estamos hablando del valor del escudo, no del valor del dinero. Ajá, o sea, Por en, eso en aquella época pon tú que a lo El mejor... precio de aquel entonces. Pon tú que a lo No, dijo mejor... que el precio actual. actual. Ah, En aquella época, pues sí, 100,000 sí habría sido muy poquito para aquella época. Pero si lo traspolamos a día de hoy, Le salen de bien, él sale de bien. un escudo, como ya les dije, era equivalente a 16 reales. Que actualmente 8 reales equivalen a 60 euros. Haciendo la conversión, estamos hablando de que esos 2 castillos los vendió en 1,818,240 pesos. ¿Y en euros? Estamos hablando 96 millones. de euros. No, pues los dio baratos, la verdad. El euro ahorita está alrededor de 18 pesos. Por eso los dio baratos. Pero te digo, Bueno, porque un castillo también conserva una antigüedad, creo que sea. exacto. Y no vale ahorita 1,000,000 de euros. No. Pero te digo, esos dos los vendió en 96. Estamos hablando de 48 cada uno. ¿sabe la manutención? Ya no están como antes. 96. 96. Sí. 48 millones de euros. Pero el escudo valía 120 euros. Y si Poquito. vendió 100,000 escudos, entonces estamos hablando de que los vendió en 1,200,000 euros. Además, estamos hablando de una persona que se puede apropiar de los castillos que quiera. Pues le hubiera dicho, te los vendo y me los regresas, no sé. La cosa es que por aquella época pues él se empezó a interesar en 2 temas principales para intentar recuperar el dinero. El esoterismo y la alquimia. Claro. Es un ¿Cuándo? intercambio equivalente. Cuando no sabes de nada, pues vete a las artes oscuras. ¿Por qué la alquimia? Porque pues sabemos que una de las bases originales de la alquimia pues era transmutar las cosas en oro. Entonces, pues de ahí sus aficiones. Y empezó pues a... Transmutó 2 castillos en escudo. Empezó bien. La cosa es que pues para esa época conoció al que fue su alquimista de cabecera, François Prelati. François en realidad pues era un estafador que pues lo único que hacía era sacarle dinero a No Gil. todos los alquimistas fueron tan reales que digamos. Pues la cosa es que pues François se llegó a disfrazar usando una capa, una túnica y diciendo que cuando Gil lo vio le dijo, pues que vi una figura así, así, así. Dijo, sí, es un demonio que viste de los que estamos llamando. Y trabajaba en Extra Normal. el cual por cierto... Capaz. Allí inició. El cual por cierto parece que lo llamaba el demonio Barrón. Parece. La cosa es que pues el esoterismo en aquella época pues era muy dado a sacrificios. Entonces Gil le había ordenado a su gente que trabajaba con él que pues rondara cerca de los pueblos para conseguir sobre todo niños y adolescentes. Y al principio no los raptaban, se los llevaban al castillo con la excusa de que los iban a educar para tener un futuro prometedor.
Seremos dulces. ¿Quieres venir al castillo? Casi, casi. De hecho, algo muy común que luego de repente los papás pues preguntaban cómo está mi hijo. Y les decían, está bien, todo va bien. La cosa es que, ¿qué hacía Gil con estos niños? Torturas, humillaciones, desmembramientos, violaciones, asesinatos. Y no nada más él, también sus servidores. Algo que dicen que era muy común de él es que después de una noche de todos estos actos, salía al amanecer a caminar, como mostrando cierto arrepentimiento, mientras toda su gente quemaba los cuerpos de las víctimas. La cosa es que no sabemos exactamente si mostraba algo de arrepentimiento, porque llegó a mostrar algo que ahorita podríamos llamar como una personalidad bipolar. De repente pues era alguien pues tranquilo, sereno, y de repente lo veías bastante agresivo. Entonces, algo de lo que también se dice que llegaba a ser, y esto, ¿por qué se conoce? Porque cuando lo enjuiciaron, él lo contó todo. Es que, pues, como ya dije, pues asesinaba a estos niños y adolescentes, los degollaban, desmembraban, decapitaban, y en algún momento sus servidores, sus soldados, llegaban a tomar las cabezas de los niños, colocarlas en picas y clasificarlas de cuál era la mejor. Y también dicen que Gil de repente tomaba los cuerpos, los abrazaba y empezaba a delirar. Todos estos actos fueron durante 8 años. 8 años de estar haciendo esto. ¿En qué momento fue que pues todo empezó la debacle? Empezaron la gente del pueblo pues a preguntarse, porque de repente cuando ya empezó a raptar a estos niños pues empezaron a haber denuncias. Pero pues en aquella época donde podías salir al campo y te podía matar algún animal salvaje, pues no era como que tan común que se le prestara tanta atención. Hasta que el obispo de Nantes, de la iglesia de Nantes, Jean de Malestroit, algo se le hizo raro. No, ¿les parece? O sea, él empezó a decir como que, me da mala espina esto. Y por la época de alrededor del año 1440, de hecho, en el año 1440, Gil vendió uno de sus castillos, el castillo de Saint-Autun de Mermotte, a un militar de nombre Geoffrey Leferron, perdón. Leferron. Él, pues ya cuando ya se lo había vendido, resulta que el primo de Gil lo quería comprar. Y dijo, pues es que este no va a querer que le anule la venta. O sea, entonces, ¿qué hizo? Dijo, Desvivámonos. No, de hecho dijo, voy a obligarlo a que me lo regrese. Desvivámonos. No, lo que hizo fue secuestrar a Jean Leferron, hermano de Geoffrey y obispo de una iglesia. ¿Y cómo decidió secuestrarlo? Entró mientras estaba dando misa con un hacha y se lo llevó. El problema es que Jean era también conocido de Malestroit, del obispo. Y cuando se enteran de que lo secuestran, pues dijeron, tenemos que ir por él. Así que pues mandaron un ejército para recuperar a Jean. Y capturaron a Gil el 15 de septiembre de 1440. Y pues, sí, hubo juicio. Y al principio Gil
siempre dijo, es que yo soy inocente, solo secuestré a este obispo. Nada más. Pero pues empezaron como diciendo, a ver, espérate, pues, ¿qué onda con todas estas desapariciones que están sucediendo en tus tierras? Y pues, por este estado mental en el que ya estaba Gil, el 15 de octubre se declaró culpable. Y pues fue que empezó a decir todo esto de lo que le estaba hablando, que hizo con sus víctimas. Se dice que los registros que hay de los juicios de Gil fueron alterados por la iglesia. No por otra cosa, sino que porque fueron tan fuertes las declaraciones que dijeron no podemos dejarlo. O sea que le bajaron. Ay, si conocieran lo que sucede en la actualidad. La cosa es que lo encontraron culpable por el asesinato de entre 80 a 200 víctimas. Pero se dice que pudieron haber sido casi 600. O sea, bastantes. Me ganaron a las Pukianchis. Así es. Entonces, no se puede saber porque, como les digo, se dice que los registros de estos juicios fueron alterados precisamente por tanta cosa que él hizo. Entonces, pues, no sabemos a ciencia cierta. Los registros dice que fueron entre 80, quizá 80, que él como tal, que él provocó. Confesó. Ajá, y 200 contando la de sus servidores. ¿Cuál fue el final de Gil? La horca. De hecho, lo ahorcaron y... Córtale la cabeza. No, Por lo quemaron. horca. Lo quemaron. Primero lo ahorcaron y después lo quemaron. ¿Ahora qué hacemos con el cuerpo? Échalo a la hoguera. Exacto. Y pequeño dato de la cultura popular. Se dice que la leyenda de Barba Azul está basada en Gil the Race. Se dice. Y para aquellos que les guste el anime, aparece en 2. Drifters, que es uno de los sirvientes de Juana de Arco, y Fate Zero, es Caster, que aunque se hace llamar Barba Azul, es ¿ese? Gil the Race. ¿Es ese? Ajá. De hecho, por eso es que a Saber la confunde con Juana de Arco. Porque pues igual hacen esa alegoría a esa, pues en cierto modo, atracción que sentía Gil hacia Juana. Por eso es que ese Caster, aun cuando él dice que es Barba Azul, no lo es Gil. Es Gil the Race. Y por eso, aunque Fate Zero no sale Juana de Arco, cree que Saber es Juana de Arco. Pequeño dato de la cultura popular. Y pues, aquí pues desafortunadamente no tenemos los nombres de todas sus víctimas, porque pues no fue documentado. Pero pues, él es, muchos debaten si es el primero, pero pues por la fecha podríamos decir que es el primer asesino serial documentado. Y pues si bien, sí, empezamos hablando de pues muertes que hizo durante la guerra, eso no las estamos contando, sino lo que hizo después de la guerra. Después de que se Deschavetó. deschavetó. Así es. Y pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo podríamos considerar como el primer asesino serial? ¿O conocen a alguien antes de él que podría ganarse ese mote? Déjenlo en los comentarios. Ahí. Ya dijimos, ese solo le podemos comprobar. Pero bueno, vamos cerrando. Yo fui Manolo. Yo fui Grey. Yo fui Ponchero Espartano 2.0. Y nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima! Cuídense de François.